Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía, iniciando este ciclo 2019-1 del aula virtual, esperando que este nuevo ciclo traiga nuevos ingresantes y comencemos con lo que es el curso de Economía. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con la semana 1, con el tema número 1, que es Economía y sus conceptos. Primero, tal cual ustedes ven en su separata, etimológicamente, ¿ya? Oikos, ¿no? Veámoslo. Oikos, casa, hogar, hacienda. Nomos, nemein, significa gobernar, administrar. Entonces, ¿de dónde nace este concepto de economía? El concepto de economía nace de observar la casa, hogar, hacienda, ¿ya? Y estamos hablando de cómo gobernar, administrar o gerenciar. Sí, pues, en toda casa, hogar o hacienda, se tiene que administrar. Pero, ¿cómo nace toda una ciencia tan compleja como la economía observando una casa? Se preguntarán. Bueno, les explico rápidamente cómo se hace esto. ¿Ya? En la antigüedad, por ejemplo, ¿ya? Hablemos de los antiguos griegos, sí tenían una casa hogar, pero hablábamos de una hacienda, porque el noble griego tenía una hacienda de unas cuantas hectáreas de terrenos agrícolas y unas cuantas hectáreas de terreno para ganadería. Y tenía cientos de esclavos, ¿ya? Otro centenar de trabajadores, artesanos, empleados y su familia nuclear. Bueno, acá hay que decir una cosa. Sí, pues, lo particular que se observó acá es que del 100% que se producía, más del 90% se iba para el núcleo familiar. El dueño de la hacienda, el noble y su familia. Y lo poco que quedaba, menos del 10%, quedaba para más del 90% de población, o sea, los trabajadores, los esclavos para su alimento, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que llamó la atención a la hora de estudiar economía. Cómo se administraba, ¿ya?, ese poco recurso para hacer repartir y hacer llegar al gran número de población que era en esa hacienda, hogar o hacienda. Entonces nace ahí el concepto de gobernar, dirigir, ¿no?, gerenciar una casa, hogar, hacienda. Entonces, economía, etimológicamente hablando, es la administración de la casa o de la hacienda. Pero hablemos de definiciones de economía. Hay tantas definiciones como arenas en el mar. Hay que entender que definiciones hay muchas, dependiendo de la particularidad de cada investigador, de cada pensador. Pero yo me quedo con la de Robinson, donde dice que es la ciencia social que se ocupa de estudiar la forma en que la sociedad administra los recursos escasos frente a las necesidades ilimitadas. Muy bien, señores, acá tienen que subrayar 3 palabras clave que tiene que estar presente en toda definición de economía. Primero, ¿ya?, se tiene que subrayar administrar o gerenciar, ¿ya?, los recursos escasos y necesidades. Esas 3 palabras tienen que estar en todo concepto de economía. ¿Por qué? Porque las necesidades son ilimitadas de las personas, pero lo que hay que administrar es el recurso escaso. Si no, mírenlo en su realidad, señores, jóvenes. Primero, ¿cuál es la necesidad que tienen ustedes? Ingresar, profesor. Muy bien. ¿Cuál es el recurso escaso? La vacante, profesor. Muy bien. ¿Y quién lo administra? ¿Quién lo gerencia? El Centro PREA, por encargo de San Marcos. Ahí tienen el concepto de economía. Hablemos también de su objeto de estudio. Lo que pasa, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? La satisfacción de las necesidades, porque abarca los programas relacionados en su producción, distribución de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades. Entonces, el objeto de estudio es la satisfacción de necesidades. Y la finalidad de la economía, ¿ya?, es clasificar, ordenar los fenómenos, las leyes para la satisfacción de estas necesidades, ¿ya? Y los métodos de estudio de la economía son, aparte de la observación, obviamente, es el inductivo y el deductivo, de lo particular a general y de lo general a lo particular. Muy bien, chicos, comenzamos con el tema número 2 de la semana 1. Evolución histórica del pensamiento humano. Un tema largo, un tema un poco complicado para poder explicar,
pero tratemos de hacerlo. Primero, la evolución histórica del pensamiento económico tiene dos grandes divisiones. La época científica y la época precientífica. ¿Cuál es el punto medio entre estas dos? La época científica comienza con la escuela fisiócrata a partir de la publicación de la obra Tabla Económica, donde se hace mención a los primeros conceptos económicos que tenemos y que mencionamos, y ahí es el momento científico. Antes de eso son opiniones, son puntos de vista, pero no está refrendado ni comprobado a través de la ciencia. Y también tenemos que entender que esta división que hay aquí, ¿ya?, se da también por época antigua, época media, moderna y contemporánea. Pero sobre todo para dividir la época antigua y media, después la moderna y contemporánea se explica a través de las escuelas. Muy bien, comencemos con la edad antigua. Hay dos grandes representantes de la edad antigua. Está Platón y Aristóteles. Hay muchos más, pero obviamente estamos mencionando lo más importante. Platón, si se puede llamar así, tiene un corte, no lo podemos llamar exactamente así, pero tiene un corte más socialista, porque todavía la palabra no estaba creada ni se usaba en esa época. Mientras que Aristóteles era más liberal en su pensamiento. Platón dice que la riqueza, primero habla de la propiedad común. Dice que las propiedades, los bienes de las personas son común al Estado. ¿Pero qué Estado? El Estado mayor, ¿no? Por eso vemos en la Grecia antigua que está dividida, por ejemplo, de ciudades-estado. Estas ciudades-estado se subordinaban a un poder superior que era el Estado mayor griego, el rey griego. Entonces, cuando se iban a la guerra, todos, desde el más noble hasta el soldado más raso, ponían sus bienes, su fuerza, su ejército, todo a disposición del Estado mayor. Entonces, decía que no había propiedad privada, sino todo estaba a disposición del Estado. Mientras que Aristóteles decía que no, sí había propiedad privada, porque ya suficiente tenía el poblador pagando los impuestos, los tributos en este caso, que ya no tenía por qué brindar sus bienes y que había bienes propios. Por otro lado, Platón expresa que la riqueza se obtiene a través de la especialización. La especialización es lo que lleva a la riqueza. ¿Por qué? Miren otra vez las ciudades-estado de Grecia. Hablemos de tres nada más: Creta, Esparta y Atenas. ¿En qué se especializaron los atenienses? En arte y cultura. ¿En qué se especializaron los espartanos? En milicia. ¿En qué se especializaron los de Creta? Bueno, se especializaron en comercio. Entonces, eso los llevó a diferenciarse y a tener riqueza, a tener poder. Mientras que Platón también mencionaba que la especialización también tenía que ser llevado a sus clases sociales, porque se dividía en guerreros, artesanos y gobernantes. Y también mencionó algo, decían que las mujeres debían estar en la clase guerrera y gobernante. ¿Por qué? Recuerden que ellos, y sobre todo él, había analizado la oikonomía y decía, ¿quién organiza, administra la oikonomía? Pues la mujer. Entonces decía, la mujer podría también estar en la clase guerrera, pero no como soldado, sino como general, como táctica, ¿ya? Y la clase gobernante también tenía que tener a las mujeres dentro de ellas. Eso era el planteamiento de Platón, mientras que Aristóteles sostenía que la riqueza se obtenía de tres formas: de manera natural, con interés y con la acumulación originaria. De manera natural quiere decir que la forma de obtener riqueza de manera natural, hoy, mañana y siempre, es trabajando. Yo trabajo, yo tengo, ¿ya?, mi riqueza. Y en algunos libros me encontrarán que dice que es el trabajo sobre la tierra, por eso habla sobre, porque el trabajo más común en esa época era la agricultura y la ganadería, ¿ya?
Segundo, a través del interés. Bueno, si no creen que el interés es una forma de obtener riqueza, pregúntenle a los bancos. Y otra forma, ¿ya?, de obtener riqueza es la acumulación originaria. Con los bienes que yo tengo, a través de mi esfuerzo diario, mensual, esa es la acumulación originaria que yo tengo. Al acumular bienes, esos bienes me pueden o son mi riqueza en el futuro. Muy bien, entonces podemos pasar a la Edad Media. En la Edad Media, el tema más importante en esa época, como todo en esa época, era Dios y la religión cristiana. Sí, es verdad. Pero hay dos representantes que podemos mencionar, que es Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. San Agustín, seguidor de los pensamientos platónicos, dice que el concepto más económico es el tema de tener, ¿no?, el tema de tener bienes ya no comunes al Estado, sino comunes a la Iglesia. Es decir, el cuerpo humano se divide en dos, cuerpo y alma. Con el alma no debe preocuparse porque es, ¿ya?, Dios quien se encarga de eso y la Iglesia. Pero con las necesidades del cuerpo sí tiene que buscarse satisfacer con bienes, servicios. Y una vez que los tengas, a la hora que mueres, esos bienes tienen que ser común a la Iglesia. Santo Tomás de Aquino, ¿ya?, es seguidor de los pensamientos aristotélicos y él habla del justiprecio y también habla de y condena la usura del interés. Lo que pasa es que en la antigüedad, cuando el señor feudal tomaba a un siervo bajo su tutela, automáticamente el siervo se volvía su esclavo. Tenía algunos ciertos derechos más que el esclavo, pero seguía siendo su esclavo porque por un préstamo de tierra y semillas tenía que pagarle de por vida, con su trabajo de por vida, ir a la guerra en vez de él, ¿no?, etc. Entonces, aquí Santo Tomás de Aquino condena la usura porque dice que bajo un préstamo, y peor si es por necesidad, debe cobrarse lo justo, ni más ni menos. Muy bien, ahora pasamos a las escuelas económicas y terminamos la Edad Media y pasamos a la Edad Moderna y Contemporánea y comenzamos con la escuela mercantilista del siglo XV al siglo XVIII. Y acá en la escuela mercantilista, entre muchas cosas, tenemos que decir que en la escuela mercantilista se habla de la riqueza como un tema principal sobre la acumulación de metales preciosos, que en ese momento entre los metales preciosos era oro y plata, lo más importante. Muy bien, entonces, para los mercantilistas, aquel país que tiene más oro y plata, tiene más riqueza. Sí, es verdad, pero acá también tienen que tener en cuenta que en la repartición en la historia universal, estamos hablando del descubrimiento de las colonias y su conquista, aquellos que salieron bien en la repartición de las colonias fueron primero los españoles, porque conquistan México y Nueva Perú, donde había más de estas riquezas que era oro y plata. Después estaba Portugal, que conquistó lo que es la parte brasileña, y Gran Bretaña conquistó, ¿no?, o la monarquía inglesa conquistó lo que es los Estados Unidos, y no había tanta riqueza de oro y plata como ahora se conoce. Ahora, en esta escuela mercantilista, en esa época aquel que tenía más oro y plata era obviamente la monarquía española, porque sus colonias tenían más de este recurso. En los mercantilistas otra cosa que se resalta es el tema del proteccionismo al mercado interno. Cierro mis fronteras y solamente permito que me vendan aquello que yo no produzco, pero aquello que yo ya produzco no puede vendérmelo en mi mercado. Yo sí puedo comprar lo que yo no tengo, pero tú no me puedes vender aquellos productos que yo ya poseo y yo ya vendo, por más que sean mejores los tuyos. En la escuela fisiócrata, que surge en Francia en 2018, como oposición al mercantilismo, obviamente, esta escuela de pensamiento fisiócrata, ¿ya?, en su obra de Francis Quesnay, ¿ya?,
tabla económica, habla y menciona que esta escuela combina el estudio de la economía y la matemática, ¿no? Y que lo que es fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. En esta escuela se habla de creación de excedentes. Me olvidaba, en la escuela fisiócrata se menciona que la riqueza se mide por aquel que tiene más terreno agrícola, ¿ya? Y sí, pensemos ahora en la línea de la historia universal de la escuela fisiócrata. La independencia de las colonias. ¿Quién ayudó a independizar a las colonias? Fue Francia, justo aquella que no se vio beneficiada en la repartición de colonias. ¿Y cómo los ayudó? ¿Cómo ayudó Francia a la independencia? Les vendió armas, apoyo militar, etc. Y en los fisiócratas pasó algo. Francia se preparó para esto. Una vez que las colonias comienzan a independizarse, Francia había decretado que todos sus ciudadanos que tuvieran terrenos agrícolas, terrenos en general, los volvieran terrenos agrícolas, y que el Estado iba a dar las semillas y la ayuda para la explotación. ¿Por qué? Porque estábamos entrando a lo que es la caída de las colonias en general, y como las monarquías como España, Inglaterra y el mismo Portugal, todo lo traían de las colonias. Una vez que se acabó eso, tuvieron que comprar a quien tenía excedente, y esa era Francia. Ahora sí hablemos de la escuela clásica. Aparece a finales del siglo XVIII, en un contexto donde se desarrolla la revolución industrial y el capitalismo también crece y se les conoce como economía política. Aquí se plantea algo. Aquí se plantea que la riqueza se mide a través de quien tiene más industria. Aquel que tiene más industria, más empresas, tendrá más riqueza. Aparece nombres como Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith, padre de la economía, y que habla en su obra Investigación sobre la naturaleza y la causa de las riquezas en las naciones, te habla de que no debe haber una mano invisible, alguien que domine el mercado. Como ya hemos dicho anteriormente, el mercado debe autorregularse solo. ¿Para qué? Adam Smith dice que cuando una economía se autorregula solo, es más sana, que hay que comprar todo lo necesario en esta economía que menciona Adam Smith, en un mercado de libre competencia. ¿Por qué? Porque nadie debe controlar el mercado. Imagínense que los ofertantes controlan el mercado, ese es monopolio, y sabemos que lo que se genera es altos precios. Que el consumidor controle el mercado. Bueno, el consumidor no va a querer pagar nada o pagar muy poco y no cubre los gastos. Tampoco es una buena solución. Que el empresario logre, ¿no?, eso, tampoco, porque sabemos que el empresario solo no puede hacerlo. Que el Estado logre producir algo. Bueno, sabemos que el Estado es un mal administrador. Entonces se está especulando sobre los puntos de riqueza de la nación, desde el lado de Adam Smith, ¿no? Pero por el lado de David Ricardo, que utiliza un método deductivo para construir el sistema de pensamiento, lo que falta, lo que necesita David Ricardo en su método es el abordo del estudio de comercio internacional, introduciendo la teoría de ventajas competitivas. En la escuela clásica se habla sobre el valor trabajo, que es todos los costos que necesita para que una carpeta esté lista: fuerza de trabajo, materiales, permisos, etc. Muy bien. Escuela crítica a la economía política clásica o marxista. Surge como crítica a esta economía política inglesa o clásica, ¿no? Primero, que esta escuela de pensamiento marxista se basa en la organización de clases que se encuentran en conflicto, y hablamos de la lucha de clases, ¿ya?, que impulsó los cambios y las revoluciones de las industrias.
Primero está Karl Marx y luego Engels. Marx es un genio adelantado a su tiempo, más de 16 idiomas, pero sobre todo su filosofía logró trascender y su punto de vista también. ¿Por qué? La riqueza se obtiene con esfuerzo. Y le decía, aquellos que son ricos, ¿qué esfuerzo necesitarán? Aquellos que son ricos o en el camino de riqueza, ¿qué riqueza va a querer? Entonces, la riqueza tiene que manejarse desde el punto de vista de un país tiene más riqueza si tiene más trabajadores, porque en ese tiempo las máquinas necesitaban gran número de trabajadores, y si hay un gran número de trabajadores hay gran número de plantas y también riqueza. Y que el valor trabajo de los clásicos ya no sirve, sino el valor fuerza de trabajo de los marxistas. Es decir, un bien se mide por cuántos trabajadores u horas hombre se necesita para hacerlo. Y luego de eso podemos hablar dentro de lo que dice Marx sobre su lucha de clases y la plusvalía. La plusvalía es todo lo que el trabajador se queda, pero le pertenece al empleador. CTS, vacaciones, etc. Acá ahora hablemos de la escuela neoclásica. Los neoclásicos o nueva clásica critica a los socialistas y defiende el liberalismo económico de los clásicos. Lo que se ve acá es la aparición o realización de estudios con lo que se conoce como nueva clásica o el valor que tiene, el valor subjetivo que tienen los bienes o servicios, de acuerdo a la aparición de tres escuelas, la de Lausana, Viena y Cambridge. Y es decir, que esta escuela lo que hace es que el valor se mide a través del deseo, la necesidad, y lo que dice la neoclásica es que se optimiza el bienestar en función a un individuo y no de una clase social. Ahora, una cosa es, el neoclásico habla del ceteris paribus, donde todo permanece constante, y tenemos que entender que la escuela neoclásica tiene al mismo tiempo estas tres escuelas, Viena, Lausana y Cambridge, y lo que busca es una respuesta a este valor subjetivo de la riqueza, el valor subjetivo de los bienes y o servicios. Pasamos a la escuela keynesiana. ¿Ya? En los años 30, en 1929, en la Gran Depresión del 29, aparece John Maynard Keynes, gurú de la economía. En la época de la depresión, el jueves negro, ¿ya? La caída de Wall Street, lo que pasa es que Estados Unidos se arrodilla presa de la depresión. Y lo que plantea su teoría general de ocupación y interés y dinero es que Keynes lo que buscaba era manejar, ¿ya? Controlar a través del Estado lo que es todo el proceso económico. Hemos visto en todas estas escuelas que hemos mencionado que habla de dejar hacer, dejar pasar, salvo un poco el mercantilismo que quiere un control del mercado interno, pero para las exportaciones. Pero los keynesianos decían, según John Maynard Keynes, que esto no debería volver a pasar y se evita controlando la inflación, haciendo producción, etc. Y de ahí pasamos a la escuela monetarista. Los monetaristas liderados por Milton Friedman dicen, oye Keynes, ¿qué te has fumado? No es así. Lo que pasa es que hay muchas leyendas respecto a que en estos años 60 y 70, después de la caída de Wall Street, todavía se pensaba que se tenía que controlar de manera directa el mercado. Pero los monetaristas dicen que hay que controlar, ¿ya?, la inflación, la inversión privada, nacional, interna y externa, y las políticas de gobierno, logrando así una constitución más sana. La división de la economía, por su amplitud en los conocimientos, tratamos de dividirla para poder comprender mejor. Y hay dos grandes puntos. La economía positiva, ¿ya?, por un lado, y por el otro está
la economía normativa. La economía positiva da o trata de conocer y describir la realidad y presenta los hechos tal cual son, ¿no? Tal cual es, sin haber juicios de valor. En cambio, la normativa, la economía normativa, por otro lado, es todo lo contrario. Propone la dirección en que se debe modificar la realidad y los medios para intervenir sobre ella. ¿Qué quiere decir? Se ocupa de los juicios de valor, lo que debería ser. Por ejemplo, si hablamos del fenómeno del niño desde la perspectiva de economía positiva, que es describir tal cual es, ¿no? Tal cual es, simplemente diríamos narraríamos los hechos, diríamos cuántas casas se han visto afectadas, cuánto se ha perdido económicamente, en animales, etc. ¿No? Estoy describiendo. En cambio, la economía normativa es decir que estos fenómenos del niño se pudo haber prevenido y que los ministerios no hicieron nada. Lo que está diciendo es cómo debería ser, ¿ya? Pero usando los juicios de valor. Ahora, la economía positiva se divide en descriptiva y económica. La descriptiva tiene por objeto la observación y descripción de las actividades económicas. Entonces, si estoy hablando de un fenómeno como la pobreza, simplemente tendría que ir a un sentimiento humano y observar y describir los niveles y los grados de pobreza que hay. Por el otro lado está la teoría económica, conjunto de principios y leyes, teorías y modelos que permiten describir y explicar los fenómenos económicos. Si hablamos de economía, teoría económica, y necesitamos hablar de leyes, ¿ya? Y modelos que permiten explicar, hablemos, por ejemplo, ya que estamos mencionando algo, un solo concepto. A ver, la economía, volvemos a la economía de lo que es la destrucción del fenómeno del niño. La descriptiva es decir los alcances, como le estaba diciendo, cuánto se ha caído, cuánto se ha perdido, etc. ¿Ya? Y no de juicio de valor. Y la teoría económica lo que da como principio es observar y predecir estos fenómenos económicos. Cuándo se puede volver a dar el fenómeno del niño y su repercusión en el Estado. Cuánto necesitamos para poder evitar eso, ¿no? Y la teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es la relación entre el agente superavitario y el agente deficitario, ¿ya? El ofertante y el demandante y la relación que hay entre ellos. Esa es la microeconomía y es lo que la economía está tratando de explicar y entender desde hace mucho tiempo. La macroeconomía estudia los agregados económicos como la inflación, el desempleo, la salud, etc. Entonces, mientras que la micro tiene dos elementos de la economía, que es el ofertante y el demandante y su relación entre ellos, la macro tiene más: ofertante, demandante, Estado, publicidad. Entonces, en la macro no solamente está ofertante y demandante, está el Estado, están los mercados internacionales, etc. Y ahora pasamos a la teoría normativa, que se divide en política económica. Y la política económica, como decíamos, en la economía normativa lo que debería ser un tema sobre los juicios de valor sobre esto. Sobre, por ejemplo, si la reconstrucción está bien o mal, si hasta ahora no se ha hecho nada, como un ejemplo. O si hablamos de economía normativa, si se puede o no hacer, ¿no? Ahora, la política económica dice que el conjunto de direcciones y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico. En pocas palabras, son las normas, las guías de cómo el Estado te dice que se debe conducir un país. Acá está la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal, que es parte de la política económica, te dice y te fundamenta cómo y por qué debes pagar tributos. Y la política económica y la política monetaria tiene que ver cómo manejar una cantidad de dinero. La política fiscal te va a decir cómo manejar tu fisco, cómo debes cobrar, qué otra institución debes hacer, qué otras funciones tiene. Y en cambio la política monetaria tiene que ver eso, todo lo referente al tema monetario.
recuerda, bueno, un poco recordando ciclos anteriores, pero ahora vamos a verlo más adelante, lo que es el movimiento, ¿ya?, del dinero frente a la masa monetaria, ¿no?, y su velocidad de transacciones. Eso tiene que ver con la política monetaria. Otra cosa que tiene que ver con la política monetaria es que, por ejemplo, el Banco Central de Reserva te diga que tú vas a ser la única institución, ¿no?, que acuñe monedas. Esa es una opción. Problemas económicos fundamentales. Para hablar de economía y para hablar de sociedad y la distribución y hablar sobre todo de la economía y todas sus fases, hay un problema que tiene que resolver la economía solamente comenzando. Respóndete, ¿quiénes deben producir? ¿Para quién y cómo de producir? Son 3 preguntas. Estos problemas dicen qué bienes producir, cómo producir y para quién producir. Entonces, al responder estas preguntas, podemos comenzar a hacer economía. ¿Cómo, profesor? De la siguiente manera, usando los sistemas económicos, que es el siguiente punto, el siguiente tema. Estos sistemas económicos, que son conjuntos de normas y formas de que se organicen y se resuelvan los problemas económicos, tiene como finalidad dar respuesta a los cuestionamientos que se plantean en el problema económico. ¿Para quién, qué y cómo? En el sistema económico, recuerden que el sistema es un conjunto de cosas interrelacionadas que buscan dar eso es sistema, o trabajar conjuntamente bajo una misma cosa. Entonces, por ejemplo, hablamos del sistema económico, economía de mercado. Las preguntas del problema económico se resuelven en el mercado mediante la interacción libre de elegir los bienes que comprarán según sus necesidades. Entonces, en el sistema de economía de mercado, el problema de estas 3 preguntas, quién, cómo y para qué, se resuelven o lo resuelven las familias que están dentro o entrarán voluntariamente a la economía de mercado. Mientras por otro lado la economía de planificación central, ¿ya?, dice, toda la decisión económica se toma desde un gobierno central y esta es la autoridad encargada de resolver los problemas económicos mencionados. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que en la economía de mercado, el mercado resuelve sus propios problemas, se autorregula, ¿ya?, en la economía de planificación central, la decisión lo toma el Estado, el gobierno central, y responde a estas preguntas de quién, cómo y para qué. Por eso, estos problemas mencionados, la producción equitativa entre sus miembros de la sociedad, y ya no hay necesidad, porque acá, mientras que en la economía de mercado simplemente se resuelve por la interacción del mercado, dejar hacer, dejar pasar, acá en la economía de planificación central, el Estado toma una decisión, ¿ya?, para seguir produciendo y lograr producir bienes y servicios. En cambio, la economía mixta es un tema económico que combina tanto el libre mercado, una parte dejar hacer, dejar pasar, y otra parte que regula o asigna la planificación central. Entonces, un poco para resumir, la economía de mercado, quienes responden a estas preguntas, qué, quién o para qué, es el mismo mercado, se autorregula solo. La economía de planificación central que responde a esta pregunta es el Estado y lo que busca es que el Estado pueda responder a esas 3 preguntas, qué, quién. Y en la mixta una parte lo ve el Estado y una parte lo autorregula el Estado. Perdón, se autorregula solo en el mercado. Hay que diferenciar eficacia y eficiencia. Eficacia es conseguir las metas, los objetivos, ¿ya?, de la empresa. Si yo tengo que hacer 10 carpetas, es hacer las 10 carpetas con los materiales que me dan. Eso es eficacia. Eficiencia es hacer 8 carpetas con los mismos recursos, o hacer las 10 carpetas con menos recursos, o de mejor calidad. Eficacia es lograr las metas de la mejor manera. Bueno, chicos, terminamos con la teoría. Ya quedan muchas cosas por revisar y estaré atento a sus preguntas. ¿Ya? Pasamos automáticamente a las preguntas. Muy bien, chicos, terminamos con la teoría. Cualquier cosa, estoy atento a sus preguntas. Así que pasamos automáticamente a lo que es los ejercicios. Los bienes se pueden clasificar según la inmediatez con la que cumplan su finalidad de satisfacer las necesidades humanas, de modo que el bien es un
es de primer orden cuando se utiliza directamente en la satisfacción de la necesidad, y si lo hacen indirectamente será de orden superior. Esta clasificación es de la escuela A, mercantilista, B, fisiócrata, C, clásica, D, socialista, E, neoclásica. Luego de analizar minuciosamente, podemos decir que la respuesta es la E, la neoclásica. ¿Por qué, profesor? Esta es una clasificación, para que lo sepan, de Menger, que es uno de los representantes de la escuela neoclásica, donde lo que dice es lo siguiente, ¿ya? Que los bienes se clasifican según qué tan rápido se puede cumplir la finalidad de satisfacer las necesidades. Entonces, hay bienes de primer orden, los que satisfacen directamente estas necesidades, y hay bienes de segundo orden, y hay los bienes de orden superior, ¿ya? Y lo hacen indirectamente, será de orden superior. Lo que pasa es que esta clasificación habla sobre las necesidades, ¿ya? Y su clasificación. Recuerden que la escuela neoclásica se caracteriza por el valor que tienen los bienes de acuerdo a la necesidad del consumidor. Deseo, necesidad, ¿no? Utilidad, escasez, ¿no? Entonces, es neoclásico. No es mercantilista. Recuerden que el mercantilismo tiene que ver con la riqueza se mide por oro y plata, o por la defensa de lo que es y conocemos como mercado internos, al defender su mercado interno frente a mercados foráneos que traten de vender lo mismo que tú estás vendiendo. Los fisiócratas hablan de la riqueza, se mide la riqueza a través de lo que es las tierras, ¿no? Aquel que tiene más territorio tiene más riqueza. La clásica, aquel que tiene más industria es más rico, y los socialistas, aquel que tiene más trabajadores, por ende tiene más empresas y por ende más rico. Entonces, esta es neoclásica. La 2. De acuerdo con la intervención del gobierno en una economía mixta, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Cobra impuesto, realiza transferencias, fija precios, genera servicios. Entonces, estamos hablando de la intervención del gobierno en una economía mixta, que es lo que hace ahora. ¿Qué es la economía mixta? En la economía mixta, recuerden, como habíamos visto, hay una parte donde el Estado satisface las preguntas de qué producir, cómo producir, y una parte lo hace el mercado. Entonces, el Estado moderno realiza, y eso es lo que se pregunta, ¿qué actividades por cuanto es un agente activo en la economía nacional? Entonces, ¿cuál sería? ¿Cobra impuestos? Sí, el Estado cobra impuestos. ¿Realiza transferencias? Realiza transferencias. ¿Fija precios? Como mixto, sí, pues recuerden, algunos fija, otros deja a libre mercado, y genera servicios también. Entonces, la respuesta es la B, donde todo es verdadero. 3. La actividad que más contribuye a la riqueza de una nación que carezca de minas de oro y plata en el comercio es la unión de la laboriosidad de la gente. El texto anterior corresponde a la escuela A, mercantilista, B, fisiócrata, C, clásica, D, socialista, E, medieval. ¿Ya? La respuesta, obviamente, está en la A, mercantilista, ¿ya? Porque está hablando de lo que contribuye a generar más riqueza, que es el oro y la plata, ¿no? O sea, recuerden, en la mercantilista, la riqueza o no se mide por quién tiene más oro y plata, y es lo que está preguntando acá. No es necesariamente quien tiene más oro y plata, es lo que está hablando mercantilista, sino la riqueza. Alguien es rico si puede, si tiene más o menos oro y plata. Entonces, la respuesta es la A. 4. Corriente surgida por la explotación y opresión de la clase trabajadora que produjo las primeras manifestaciones obreras y de movimiento sindical y dio como resultado la escuela A, histórica, B, neoclásica, C, marxista, D, keynesiana y E, clásica.
Obviamente es la C, la escuela marxista. ¿Por qué? No existe escuela histórica. La neoclásica, vuelvo a decir, ya tiene que ver con lo que es el valor por el deseo, la necesidad, la utilidad de parte del consumidor. Keynesiana, que el Estado debe controlar el mercado, ¿ya? Que mientras todas las otras escuelas dicen dejar hacer, dejar pasar o libre mercado, los keynesianos dicen de que hay que controlar. Luego de, recuerden, en la depresión del 29. Y la clásica habla sobre obras como la de Adam Smith de controlar el mercado, ¿ya? Mano invisible, ¿no? Y al valor trabajo, y quien tiene más riqueza es aquel que tiene más industria. Por eso es la C. 5. El equipo económico desde Fujimori hasta la fecha ha ido reduciendo radicalmente la presencia del Estado, vendiendo cerca de más de 200 empresas públicas. Esta decisión obedece a los principios de una teoría que, en la actualidad, es casi de aplicación universal y que establece que el equilibrio económico se debe dejar al libre juego de la oferta y la demanda, planteamiento determinado por los A, mercantilistas, B, neoclásicos, C, clásicos, D, fisiócratas, E, monetaristas. Obviamente la respuesta es la B, ¿ya? Los neoclásicos, recuerden que considera que el equilibrio económico se debe al libre juego de la oferta y la demanda. No doy más explicación de los otros porque ya he explicado los temas principales en preguntas anteriores. 6. El presupuesto general de la República del presente año se considera un planteamiento de la A, economía política, B, microeconomía, C, teoría económica, D, política económica y E, cuentas nacionales. Obviamente el PGR, el presupuesto general de la República, es parte de la política económica, la D. ¿Por qué? ¿Por qué es parte de la D? Porque la política económica te da los lineamientos en lo que es la política de un Estado, de un gobierno, como lo hace el presupuesto general. El presupuesto general te dice en qué invertir, dónde poner el dinero, dónde sigue el camino, el camino trazado por el gobierno, ¿no? Mientras que hay las políticas fiscales y otros tipos de políticas, pero la política económica guía, norma, ¿ya? Cómo debe ir un gobierno en relación, en este caso, al presupuesto general de la República. No es microeconomía, recuerden, relación entre familias y empresas. La economía política no es parte del presupuesto general de la República, ¿no? La economía política es mucho más amplio. Las cuentas nacionales es muy específico y teoría económica, recuerden, es las leyes y teorías propias de la economía, ¿no? De acuerdo a la tabla de Kuehnelt, determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. La tabla de Kuehnelt dice que es una economía sin relaciones de interdependencia. En la tabla de Kuehnelt dice que es un estudio de orden normativo, que es más un estudio de orden normativo que de orden natural. 3. La tabla de Kuehnelt es una economía sin orden alguno y no basada en datos observables. La tabla de Kuehnelt es un estudio de movimiento circular en los ingresos nacionales. Analicemos una por una. La tabla de Kuehnelt es una economía sin relación de... Primero, la tabla de Kuehnelt no es una economía. Eso es falso. La tabla de Kuehnelt es un estudio de orden normativo que de orden natural. Es más de orden natural que de orden normativo. Es más una teoría general, recuerden. Falso. Es una economía sin orden alguno, todo lo contrario. Es economía que ya está ordenada. Por eso, desde la tabla de Kuehnelt comienza lo que es la economía científica y está basada en datos observables, por eso es falso. Y es un estudio más bien circular de los ingresos nacionales. Eso sí es verdadero. Entonces la respuesta es la C. 8. La tesis que considera que la inflación está relacionada con un mal manejo de la política monetaria corresponde a la escuela A, monetarista, B, clásica, C, neoclásica, D, keynesiana, E, mercantilista. Obviamente la respuesta es la A, monetarista. ¿Por qué? La escuela monetarista sostuvo que la política monetaria del Estado debe promover un buen manejo del dinero circulante para así evitar la inflación. Recuerden que los monetaristas hablaban de que esta política monetaria era lo que nos iba a llevar a la depresión o a la crisis. Hay que controlar la inflación, hay que recolectar fiscalmente en orden, ¿no?
dejar hacer, dejar pasar, o sea, libre oferta y demanda, ¿no? Y que siempre debe haber un control indirecto de parte del Estado. Bueno, esos son todo en cuanto a las preguntas y la teoría de la semana 1 del ciclo de economía. Los espero en las siguientes sesiones en lo que es el ciclo ordinario 2019-1 virtual del curso de economía. Hasta luego.